Bienaventurados los mansos, ¿por qué? Vamos a leerlo al unísono, ¿bien? Bienaventurados los mansos, dígale a su hermano que está al lado, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mi pregunta sería, ¿dónde están los mansos que hoy el Señor refiere en su escritura? ¿Dónde están los mansos? Amén. Gloria a Dios. El día de hoy, amados hermanos, en base a este texto, vamos a tener nuestra tercera entrega. Firmes en mansedumbre. Firmes en mansedumbre. Es el tema que vamos a compartir en este día. El objetivo principal de la serie que estamos analizando es enseñar con las palabras de Jesús manifestadas en el Sermón del Monte, cómo viven aquellos que pertenecen al reino que no puede ser sacudido, que no puede ser removido. E incluso, en medio de ello, decíamos dentro de la introducción de la serie, en un mundo inestable como el que vivimos, no solamente por el tema de fenómenos naturales, porque podríamos decir que la Tierra en sus capas tectónicas es muy inestable. Hay muchas fallas geológicas en todo el sentido de los 4 puntos cardinales. Hay muchas fallas geológicas, pero en medio de ello vamos a un tema más profundo de pensar en algo físico, sino en un tema que tiene que ver con valores, que tiene que ver con principios, que tiene que ver realmente con lo espiritual. En medio de un mundo tan inestable, Cristo Jesús está llamando a su iglesia a vivir firmes en un reino inconmovible. Y para ello, amados hermanos, podemos traer nuevamente al presente aquella pregunta que nos hicimos en el primer domingo del mes de junio. ¿Cómo puede un cristiano permanecer firme y constante en el Señor en medio de un mundo que intenta apartarlo de Dios? ¿Cómo podemos hacerlo? Si sabemos que cada paso que damos, el mundo quiere sacudirnos, el mundo quiere remover nuestras bases, nuestros principios, nuestros valores. El mundo quiere atrapar cada vez más y más a los cristianos, seducirlos a través de todos sus encantos, que al final del día no son más que sobras y migajas. Porque el único que puede darte realmente algo que vale la vida para vivir es Jesús. Y fuera de Jesús no hay nada bueno. Entonces, para esta pregunta tenemos una respuesta. Y esta respuesta es que Jesús está formando el carácter en nosotros. Es Jesús formando el carácter a través de estas bienaventuranzas, que son cualidades que identifican a un cristiano. Por ello, el día de hoy vamos a continuar entonces con la tercera bienaventuranza y tiene que ver con la mansedumbre. Vivimos ya en materia nueva, en la introducción de manera propia de este sermón. Vivimos en una cultura, ¿sí? Y sobre todo los varones no me van, creo, a discutir aquello. Vivimos en una cultura que admira la agresividad. Porque en mi época, cuando era niño, hace poco tiempo, lo máximo que uno veía era la lucha libre y que todo eso sabemos que era ficción. No sé si se acuerdan de aquellos personajes de hace 30, 40 años, poco tiempo en realidad. Y nosotros veíamos a lo mucho eso, pero hoy por hoy ya no hablamos de ficción, ya no hablamos de actuación, hablamos de agresión verbal como un deporte que genera mucha riqueza y que también ha generado una fiebre en la sociedad en esta época. Y por eso es que vemos una sociedad agresiva. Hoy no solo los hombres son agresivos, para los que manejan en el día a día en el centro de Guayaquil, si usted ve una mujer en el volante, amados hermanos, hoy por hoy, sin ánimo de entrar en algo machista, hay que pensar bien para alejarse rápido, porque hay mucha agresividad. A usted le lanzan el carro, a usted lo insultan muchas veces por tratar de ser lo más cordial posible. Entonces vivimos en medio de una sociedad, de una cultura agresiva. La autosuficiencia y la capacidad incluso de imponerse sobre los demás.
La oportunidad de pisar a alguien muchas veces se ha convertido hoy por hoy en una de las características dentro del marco competitivo. El fin justifica los medios y nada más interesa eso. Al final interesan los resultados y no importa muchas veces a quién vamos dañando en el camino. Otra de las cosas que podemos ver es que el mundo suele asociar la fortaleza con el dominio, la influencia y la capacidad de hacerse respetar. Esto es lo que tú y yo vivimos diariamente, lo que nuestros hijos están viviendo y lo que tal vez nuestros nietos, si en la voluntad del Señor está así, experimentarán. Cada vez que usted prende el televisor para ver las noticias, no sé si a usted le ha pasado que si mira para Europa y ha habido que algún equipo ganó alguna copa, dice que celebran con desmanes, con rebelión. No importa si tu equipo gana o pierde, ese día se destruye la ciudad. Esta fiebre y esta corriente viniendo del viejo continente ha llegado al nuevo y ocurre ahora en el norte de este continente. Este tipo de comportamiento de agresividad es lo que se está viendo. Y eso cree la sociedad que es bueno celebrar de esa manera. Pero bueno, creo que cada uno de nosotros está sacando conjetura del tipo de sociedad en el que está viviendo y cómo ese adoctrinamiento, porque es un adoctrinamiento, va atrapando a los más pequeños, a los más pequeños. Sin embargo, en medio de todo esto, vemos ahora a Jesús en el Sermón del Monte y vuelve a sorprender a sus oyentes, aquellos que estaban atentos, escuchando las palabras de Jesús. Después de hablar de la pobreza espiritual, que fue la primera bienaventuranza, después de hablar del quebranto, que es la segunda bienaventuranza, ahora Él está declarando de una manera magistral: bienaventurados los mansos. Mansos. Para la mentalidad del mundo, esto parece absurdo. Para el sistema competitivo actual, esto es absurdo. Porque se quiere agresividad para hacer negocios, se quiere agresividad para ganar un contrato, se quiere agresividad para poder cumplir una meta. Entonces, esta filosofía, como el mundo también la puede calificar, que es lo que Jesús estaba refiriéndose, eran palabras de vida y no filosofía hueca. Jesús dice: bienaventurado es el manso. Y el mundo dice: no, porque para ellos es absurdo. ¿Cómo pueden los mansos ser bienaventurados, o sea, doblemente bendecidos? ¿Cómo puede alguien permanecer firme siendo manso? Muchos confunden la mansedumbre con debilidad. Piensan que una persona mansa es alguien que no tiene carácter, es alguien que no tiene convicciones o es incapaz de defenderse. Así mira la gente a un manso. Pero la mansedumbre bíblica en ningún momento se relaciona con debilidad. La mansedumbre que el Señor Jesús refiere en su palabra no tiene nada que ver con debilidad. La mansedumbre, en otras palabras, es el poder bajo el control de Dios. Entonces pudiéramos decir que alguien manso tiene poder, tiene capacidad. Resulta que ese poder está bajo el dominio de Dios, bajo el control de Dios. Es la fuerza sometida al gobierno del Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Es lógico, ¿no? Si soy cristiano, tengo que decir en mí. No vaya a salir por ahí como hace algunos años alguien me dijo: es que me voy de este lugar porque no siento al Espíritu Santo. Pues entonces váyase a cualquier parte y no lo va a seguir sintiendo, porque el Espíritu Santo no es que está en cuatro paredes. El Espíritu Santo mora en cada hijo de Dios. Amén. Entonces, nuevamente, es la fuerza sometida bajo el gobierno del Espíritu Santo. Es la mansedumbre. El cristiano firme no es aquel que actúa impulsivamente según sus emociones. Recuerde que el fruto del Espíritu nos habla de templanza, incluso nos habla de dominio propio, nos habla de control sobre nuestras emociones.
Por lo tanto, un cristiano firme no es el que anda por ahí como gallito bravo, como pólvora vieja. No anda siendo explosivo. Un cristiano firme no actúa impulsivamente por sus emociones. Es aquel que ha aprendido a vivir bajo la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Las primeras dos bienaventuranzas preparan el camino para esta tercera. El pobre en espíritu reconoce su necesidad de Dios. El que llora se quebranta delante de Dios, y el manso aprende a someterse al gobierno de Dios. Aprender a someternos al gobierno de Dios. Por eso es que las bienaventuranzas hay que verlas desde un punto de vista muy claro. No son verdades aisladas. Todas están concatenadas, están correlacionadas. Entonces usted tiene que irlas viendo como un engranaje que el Señor nos va a ir presentando a lo largo de esta serie. Forman una escalera espiritual de crecimiento. No es que, es que yo puedo ser manso, pero no soy pobre de espíritu. Es que puedo ser pobre de espíritu, pues yo no soy quebrantado. O sea, es una escalera espiritual de crecimiento. Por eso la serie hasta el momento nos muestra algo. La humildad produce quebranto. El quebranto produce dependencia. Y la dependencia produce mansedumbre. Por lo tanto, la mansedumbre es una evidencia visible, amados hermanos. Es una evidencia visible de que Cristo está reinando en nuestro corazón. No puede usted decir que es cristiano, como un video que lamentablemente hoy en la mañana llegó a mis manos, y es el caso que no tengo mayor contexto, pero lo que se dice detrás del video es que un pastor agrede a un joven de una manera tan cruel, pero en defensa entra de que ese joven había amenazado con violar a la esposa del pastor y matar a los nietos del pastor. Y parece ser que eso provocó una reacción de justicia en las propias manos sin juzgar a este varón de Dios, y ha provocado que él se volque a perseguir a este joven y lo ha agredido de una manera que en la UFC no se ve ese tipo de drama. Es lamentable, amados hermanos. Si nosotros decimos ser hijos de Dios, tiene que haber una evidencia visible. Estar tal vez en los zapatos de alguien que le toca tomar una decisión, y es la resiliencia, amados hermanos, la capacidad que tengo que tener en ese momento para poder tomar una decisión que puede, amados hermanos, o ayudarme o me puede totalmente dañar el resto de la vida. En medio de ello, la mansedumbre, amados hermanos, es necesaria visibilizarla. No porque digo soy manso, sino porque hay evidencia a través de los frutos, ¿sí?, por los cuales va la gente a identificar que realmente somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, debemos de tener esa mansedumbre como el Señor Jesucristo la evidenció. Y para ello, hoy vamos a ver tres principios. Primero, la mansedumbre refleja el gobierno del Eterno en el corazón. La mansedumbre refleja el gobierno del Eterno en el corazón. Y dice la primera parte de nuestro capítulo 5, versículo 5, en la primera parte dice: bienaventurados los mansos. La palabra manso utilizada por Jesús no describe a una persona débil. Ya lo hemos dicho hace un momento. No describe en ningún momento a una persona débil. En el contexto bíblico, y es interesante que usted comprenda el contexto, era utilizada para describir a un animal fuerte. Un animal fuerte que había sido domesticado. Piense en un animal fuerte que ha sido domesticado. ¿En quién puede pensar usted? Rápidamente, así. Piense en un animal fuerte, ¿sí? Un caballo. ¿Qué más podría ser? De repente un elefante. No piense en un oso porque difícilmente creo que lo van a domesticar. Pero hay animales que se nos vienen rápidamente a la memoria. Y sabemos que el contexto bíblico
utilizaba precisamente esta palabra para referirse a un animal fuerte, pero que había sido dominado. Ya cuando está domesticado es porque está dominado, por decirlo así, por el hombre. Seguía teniendo fuerza el animal, seguía teniendo capacidad. El hecho que esté domesticado no le quita su fuerza, no le quita capacidad. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa con esa fuerza? Esa fuerza está bajo control. La fuerza está bajo control. La mansedumbre no elimina en ningún momento el carácter. La mansedumbre coloca el carácter bajo el gobierno de Dios. Esa fuerza, ¿sí?, ese carácter está ahora bajo el control de Dios. Su vida bajo el control de Dios. Lo que usted va a decir está bajo el control de Dios. Lo que usted va a hacer está bajo el control de Dios. Por eso la verdadera mansedumbre es imposible si no se tiene una relación profunda con el Señor. Y no saque de contexto, es que yo soy igual a Pedro, no es que yo me parezco a Pablo, no es que yo soy así por mis padres, es que esto de acá, yo tengo 20 años en el Evangelio y ¿sabe qué? Nuestro carácter en familia siempre ha sido explosivo. Vaya con ese cuento a otro lado. Si es cristiano, es nueva criatura. Amén. Porque todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Si usted antes era colérico, explosivo, era usted de repente boxeador de calle y no tenía freno, no tenía dominio sobre sí, pues ahora en Cristo Jesús sí debe de tenerlo. Porque si no, entonces entramos en una verdadera disyuntiva y no es posible, amados hermanos, mezclar agua con aceite. La Escritura presenta dos ejemplos referenciados en esta mañana cuando se habla de mansedumbre, cuando se habla de que el Eterno tiene ese gobierno en nosotros, en nuestro corazón. Y uno de ellos se nos viene de manera directa, un hombre llamado Moisés. La Escritura presenta a Moisés como el hombre más manso de aquella generación. De aquella generación. Dice Números capítulo 12, versículo 3. Y aquel varón Moisés era muy manso. La Biblia lo refiere así, muy manso, no solo manso, muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Qué característica que el Señor refiere en el Antiguo Testamento de este hombre de Dios, Moisés? Sin embargo, ¿usted puede ver a Moisés como alguien débil? Difícilmente lo veríamos a Moisés como alguien débil, ¿no? ¿Por qué? Porque Moisés estuvo muy lejos de ser un hombre así. Se enfrentó a Faraón, se necesita carácter para ello. Dirigió a una nación entera, se necesita carácter para ello. No estamos hablando de 100 personas ni 200 personas. Hablamos realmente de liderar un campamento más o menos de 2,5 millones de personas cuando salieron de Egipto. Y cada uno con su personalidad, con su carácter, temperamento, etcétera, etcétera. ¿Qué más hizo él? Intercedió por esas personas delante de Dios. Había que tener carácter. No solamente ello, él por esforzarse y sacar adelante al pueblo, siempre recibía críticas y él soportó muchas críticas e incluso de su propia familia. Se necesita carácter para poder soportar sobre todo las críticas. Su mansedumbre no provenía en ningún momento de la falta de carácter. Provenía de una dependencia absoluta de Dios. En medio de ello, otra referencia muy breve es que encontramos a un hombre que lo estamos referenciando bastantes veces y es David. David tuvo múltiples oportunidades para matar a Saúl. Así como usted lo escucha de manera literal, para matar a Saúl. Y razones de sobras las tenía, porque injustamente Saúl lo quería matar a David. Cuando David había mostrado lealtad, había demostrado compromiso, había demostrado ante todo esto que él amaba a Dios sobre todas las cosas. Y Saúl le cogió un celo tremendo, una envidia tremenda. Humanamente David tenía muchas razones para hacerlo. Sin embargo, él declara algo importante. Primera de Samuel capítulo 24, versículo 6 dice lo siguiente: y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor,
Porque prácticamente David estaba siendo tentado por sus propios hombres, porque la oportunidad de oro la tuvieron ahí. La tuvieron ahí. Y con eso se terminaban aparentemente los problemas de David. David iba a dejar de ser perseguido injustamente. Pero en medio de ello, a pesar de lo que los hombres de David le decían, ¿qué responde él? Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. Que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Imagínense, si medio a veces a uno le hacen algo por ahí y uno la tiene así en el ojo. Uno está esperando el momento. ¿En qué momento me da una oportunidad para poderme desquitar? Ahora imagínense un hombre que era perseguido injustamente, acusado injustamente, no daba tregua a Saúl, y en medio de todo eso David eligió confiar en la justicia de Dios en lugar de actuar impulsivamente. Esto es mansedumbre. Si David no hubiese sido gobernado por Dios, él hubiese hecho sin necesidad de que nadie se lo aconseje, porque David era un guerrero, David era un hombre fuerte. Ya en esa época David tenía una experiencia vasta en el manejo de la espada, era muy ágil con lo que él hacía, gobernaba a hombres bravos. Los hombres valientes de David lo respetaban por su carácter, por su personalidad. Y en medio de ello vemos que a pesar de tener la oportunidad, él no se movió por impulso, no se movió por emociones. Él dejó que la justicia de Dios gobierne ante todo. Muchas personas creen que la fortaleza consiste en reaccionar rápidamente. Me hiciste esto, yo lo hago 2 veces. Y a veces vemos eso en el matrimonio, ¿eh? No sé si se han dado cuenta los esposos, a veces esa rivalidad, esa competencia que existe en el matrimonio, hasta en las cosas aparentemente sanas. Pero el reino enseña lo contrario. Jesús está enseñando lo contrario. La verdadera fortaleza se manifiesta en una persona cuando tiene el poder de reaccionar y decidir someterse a Dios. Someterse a Dios. La mansedumbre se evidencia cuando podemos responder con ira y elegimos la gracia. Ponemos la otra mejilla. Imagínense, usted tiene de repente la oportunidad de reaccionar con ira, pero elige la gracia. Podemos incluso vengarnos y elegimos perdonar. O podemos imponer nuestra voluntad y elegimos obedecer al Eterno. Cuando usted ve estas 3 expresiones, a mí se me viene la cruz. Se me viene Jesús en la cruz. Lo primero que Jesús dijo fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Él no agregó otra cosa más ahí. Él lo estaba diciendo con amor. Él pudo actuar con poder, ¿por qué no decir con ira santa? Pero Él prefirió la gracia. Él también pudo vengarse, pero dijo: perdónalos. E incluso Él pudo imponer su voluntad, siendo la segunda persona de la Trinidad, pero dijo: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Pensamos rápidamente en Jesús. Y si es Jesús mi maestro, si es Jesús mi Señor, si es Jesús mi Salvador, y yo soy su discípulo, su aprendiz, su seguidor, entonces tengo que hacer lo que el maestro hizo. El cristiano firme es, amado hermano, en esta mañana, téngalo claro, es alguien que sigue a su maestro. El cristiano firme no es gobernado por sus emociones, es gobernado por el Espíritu Santo. Por ejemplo, un caballo salvaje, que usted lo tiene que haber visto en muchas películas o en muchos documentales a lo largo de su vida, un caballo salvaje posee una enorme fuerza. Mientras no está entrenado, esta fuerza puede destruir. Imagínense un caballo que salga pero a toda velocidad en medio de tanta gente. Mucha gente va a quedar lastimada por la fuerza del caballo. Pero cuando ese caballo es domado, toda esa energía, toda esa fuerza puede ser utilizado con un propósito. Por eso el hombre lo domesticó
y por eso el hombre le sacó un propósito a la fuerza y al ímpetu del caballo y lo utilizó para que pueda jalar carruajes, movilidad. Imagínense, la fuerza no desapareció jamás del caballo, simplemente quedó bajo control de alguien. Por eso, así es como ocurre con la mansedumbre en nuestras vidas. Dios no elimina nuestras capacidades, sino que las va a colocar bajo su dirección y bajo su control. Así que si usted antes tenía, amados hermanos, todo ese ímpetu, toda esa energía para hacer cosas sin medidas y descontroladas, ahora el Señor las canaliza bajo su gobierno. Mansedumbre. Segundo principio, la mansedumbre se manifiesta especialmente bajo la presión. Es ahí donde realmente se ve quién es quién, bajo la presión. Es fácil aparentar ser manso cuando todo marcha bien, cuando la esposa está callada, cuando los hijos no dicen nada, ¿sí? Cuando la comida está servida, cuando el vaso de agua está ahí al lado, cuando el televisor está prendido en su canal favorito, cuando no hace calor porque el aire, su esposa se lo prendió para tenerle todo a gusto. Ahí es fácil ser manso, ¿o no? Pero la verdadera mansedumbre no se revela ahí, se revela cuando somos provocados, cuando somos criticados, cuando somos cuestionados, cuando somos lastimados. Ahí es donde realmente se va a revelar si hay mansedumbre en nosotros. La presión revela quién gobierna nuestro corazón. ¿Qué es lo que va a hacer esa presión? Va a evidenciar quién eres en realidad. Jesús durante toda una noche recibió golpe tras golpe, puñetazo tras puñetazo, patadas, latigazos. Sí, le escupían el rostro, lo insultaban, le decían de tantas cosas. Y Jesús ahí demostró su mansedumbre. Por eso el Eterno muchas veces utiliza circunstancias difíciles para desarrollar esta virtud en nosotros. La presión. Un ejemplo supremo de mansedumbre siempre va a ser Jesucristo, el Señor que se revela en esta palabra. ¿Usted conoce a Jesús? Alce la mano el que conoce a Jesús. Los que no conocen a Jesús, por favor, pónganse al lado de un cristiano para que le presenten a Jesús. Jesús, amados hermanos, ¿quién es Jesús para usted? ¿Qué hizo Jesús por usted? ¿Qué va a hacer Jesús por usted? Imagínese todo esto que es necesario tenerlo claro, muy claro. En medio de ello, amados hermanos, Jesús es el ejemplo supremo, pero hay que conocer quién es Jesús. Y solamente lo podemos conocer en la palabra. Nuestro Señor Jesús tenía autoridad absoluta. Podía incluso llamar legiones de ángeles. Podía llamar legiones de ángeles. E incluso podía destruir a sus enemigos con el chasquido de los dedos. Sin embargo, Él eligió someterse al plan perfecto del Padre. Al plan perfecto, eternamente preparado por el Padre. Dice Mateo 11:29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Qué lindo. Aprended de mí, dice Jesús en este día. Esa palabra sigue siendo tan vigente como en aquella época cuando los discípulos de Jesús escuchaban estas palabras. Aprended de mí. ¿Qué dice ahí? Léalo en voz alta. Que soy manso y humilde. ¿De qué? De corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es Jesús, amados hermanos, el que evidencia realmente lo que significa ser presionado a tal punto para que se manifieste en realidad esta virtud. Él lo demostró. La pregunta es si nosotros lo estamos haciendo en estos tiempos. Por ejemplo, el apóstol Pedro describe la actitud de Cristo durante su sufrimiento. Y dice primera de Pedro capítulo 2, versículo 23: quien cuando le maldecían, ¿qué dice la palabra ahí? No
A él lo maldecían y él no respondía con maldición. Muchas veces, amados hermanos, y es importante tomar siempre lo más nuclear, que es la familia, el hogar, ¿no? Ahí comenzando por esposo y esposa. ¿Cuántas veces nos hemos lastimado por no tener mansedumbre? ¿Cuántas veces usted puede hoy recapitular ha herido a su esposa? ¿Cuántas veces usted ha herido a su esposo? Es que después me perdona, no hay problema. ¿Cuántas veces usted ha lastimado a sus hijos? ¿Cuántas veces usted ha lastimado a sus padres? ¿Cuántas veces hemos sido hirientes con nuestro prójimo ante la ausencia de esta virtud que debe de ser parte de todo cristiano? El Señor Jesús dice ahí, no respondía con maldición. A él lo maldecían, pero él no respondía con maldición. Cuando padecía, dice, no amenazaba tampoco. No hay registro bíblico que digan que aquella noche, cuando él estuvo bajo las manos de estos soldados romanos, donde fue torturado, no hay evidencia de que él los estuviera amenazando. Jesús no amenazaba a nadie, sino por el contrario encomendaba la causa al que juzga justamente. Saber descansar en que Dios tiene la última palabra y es el que va a actuar en nuestra defensa, porque yo prefiero tener un abogado ante un juez. Yo tengo, como usted, tenemos juntos un mismo abogado y su nombre es Jesucristo. Jesús no reaccionó según la carne, porque cuando reaccionamos, amados hermanos, usted tiene que ver si lo hace en el espíritu o lo hace en la carne. Si de repente a usted alguien lo critica, lo cuestiona, bueno, reaccionemos espiritualmente. ¿Cuál sería la expresión espiritual para reaccionar en ese momento? Apártate de mí, Satanás. ¿Sí o no? Ahora, si usted le dice eso a su esposa, ya usted sabe que eso es un problema seguro. Pero a veces toca, ¿no? A veces toca. Señor, ¿qué le digo? ¿Cómo reacciono espiritualmente? Pero déjame decirte que el Espíritu Santo te va a guiar. Es el Espíritu Santo el que va a poner palabra en tu boca, va a poner palabra en tu corazón, va a traer pensamientos, porque la blanda respuesta aplaca la ira. Es maravilloso lo que el Señor nos enseña en su palabra. Jesús siempre respondía según la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que el Señor espera de ti y de mí en un momento donde se está poniendo a prueba, bajo la presión más fuerte, realmente si somos mansos o no? Asimismo, por ejemplo, encontramos a Esteban, el primer mártir que registra, amados hermanos, el Nuevo Testamento, en el sentido de haberse identificado con Jesucristo. Y vemos acá que Esteban mostró esa misma mansedumbre mientras era apedreado. Amados hermanos, era apedreado, una escena que a veces usted la puede ya ver ya en vivo y en directo en algunos lugares del Ecuador, por linchamiento o en este caso por leyes que se han autoimpuesto ciertos sectores aquí en el país. Ahora imagínense a este hombre de Dios apedreado. Dice Hechos 7:60, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, léalo conmigo ahí, no les tomes en cuenta este pecado. No les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Imagínense en ese momento tan duro, tan difícil. Solamente un corazón gobernado por Dios puede responder así bajo presión. Así, bajo esa presión que a veces el sistema nos impone, que a veces nosotros mismos también nos imponemos. Hay gente que, por ejemplo, cuando está bajo el estrés, tú no le puedes decir nada, porque te mandan a ti con un poco de culebras, sapos, ranas y renacuajos, ¿no? Y usted sale corriendo de ahí. Mi pregunta es, ¿usted no tiene el principio de la administración del tiempo? Porque si uno administra bien su tiempo, amados hermanos, considerando que los días son malos y hay que ser buenos administradores de ese tiempo, organícese de tal manera que no viva estresado.
ese exceso de presente, es porque somos malos administradores del tiempo, y quienes terminan pagando los platos rotos al final del día son los inocentes que viven al lado suyo, son los inocentes que caminan con usted, son los inocentes que simplemente te quieren abrazar. Hay que tomar en cuenta, amados hermanos, la necesidad de ser buenos administradores. La presión no crea el carácter. Lo que hace la presión es revelar el verdadero carácter que hay en nosotros. Cuando alguien aprieta, por ejemplo, una esponja, los que lavamos los platos, por cierto, usted aprieta una esponja, ¿qué sale de esa esponja si tiene agua con jabón? Así de sencillo, ¿no? Si está limpia, ¿qué va a botar? Agua limpia. Y si está sucia, ya todo lo sucio va a botar. Cuando usted presiona a una esponja, usted le va a sacar lo que la esponja tiene por dentro, no lo que está por fuera. Cuando usted la exprime, va a salir todo lo que hay adentro. Eso es presión. La misma forma es realmente en nuestro caso cuando llegan las pruebas. Es la presión. Vamos a ver realmente de qué está hecho. ¿Qué puede salir entonces si el día de hoy el Señor te aprieta? Vamos a ver, yo lo veo bien gordito, lo veo bien llenito, vamos a apretarlo a ver qué sale. Puede ser que salga ira, puede ser que salga orgullo, puede ser que salga amargura, frustración, decepción, ansiedad. Tal vez todas esas cosas comienzan a salir cuando comienza a apretarnos el Señor. O tal vez puede salir gracia, paciencia, benevolencia, mansedumbre, amados hermanos. ¿Cuál será su caso? No lo sé. Pero el Señor sí conoce lo más íntimo de nuestros pensamientos y de nuestro corazón. La pregunta al final del día no es si enfrentaremos la presión, porque lo vamos a hacer. La pregunta es en realidad, ¿quién gobierna nuestro corazón cuando la presión llega? Cuando la presión realmente llega. Y no hablo por un partido de fútbol, pues no hablo por ese tipo de presión, porque ya la gente a veces exagera en eso. Hablemos de las cosas reales y que realmente tienen relevancia e importancia, cuando realmente la presión llega. Por ejemplo, si lo podemos ilustrar, a mí me gusta el té. No sé si a usted le gusta el té de bolsita, que dicen que es cancerígeno, pero bueno, sí, ese té de bolsita. En ese té de bolsita usted encuentra agua de manzanilla, de hierbabuena, té verde, té chino, bueno, un poco de té usted encuentra, ¿no? Y obviamente mientras tengan la envoltura, usted sabe de qué es. Pero haga el ejercicio y sáqueles a 10 funditas de distintos té, sáquele la envoltura y déjelos a todos por iguales. Y ahora usted, ¿cómo sabe cuál es qué? ¿Cuál era el té verde? En vez de tomar el té verde, está tomando usted de repente agua de valeriana, no lo sé. Y comienza usted a comenzar a probar qué necesita para saber entonces qué contiene cada una de estas bolsitas. Usted va a ponerlas en agua caliente. Cuando usted la pone en agua caliente, amados hermanos, ahí realmente se va a demostrar qué es lo que hay, qué es lo que contiene. Así mismo son las pruebas. Así mismo son las pruebas. De nada sirve esto, vea. Yo puedo andar bien vestido, con una Biblia, con una sonrisa, y puedo andar diciéndole al mundo entero que soy cristiano. ¿Eso me hace cristiano? No. Usted puede ir a la iglesia todos los domingos, puede conectarse a todos los programas online, pero eso no lo hace cristiano. ¿Quién lo hace realmente a usted cristiano? Jesús. Y si Jesús está en su vida, ¿qué dice la palabra? Que por su fruto los conoceréis. ¿Cuál sería entonces, amados hermanos, un fruto que debe de dar como cristiano? Su vida, la mansedumbre. Tercer principio, amados hermanos, y último en esta mañana: los mansos descansan en la soberanía del Eterno. Los mansos, solo los mansos descansan en la soberanía del Eterno. Nuestro Señor Jesús prometió algo,
en el versículo 5 de nuestra lectura central de Mateo 5, en la segunda parte dice, porque ellos, ¿qué dice ahí la palabra? Ellos recibirán ¿qué cosa? La tierra por heredad. Esta promesa tiene raíces muy profundas en el Antiguo Testamento, muy profundas. Jesús está recordando una verdad profundamente conocida por los judíos. Por los judíos. Allá se remontaba desde aquella promesa hecha a Abraham. Por lo tanto, dice el Salmo 37:11 lo siguiente: pero los mansos heredarán la tierra. Aquí vemos a David hablando, inspirado por el Espíritu Santo, respecto también a los mansos. Los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Entonces, la tierra prometida no es obtenida mediante la fuerza humana. La tierra prometida no es recibida por lo que usted haga humanamente, por su fuerza. Es recibida solo por aquellos que confían en Dios. Solo los que confían en Dios. Por ejemplo, hay muchas promesas en la Biblia, muchas. Tales números de promesas que están ahí para los que confían en el Señor. Si hablamos de confianza, hablamos de fe. Y si hablamos de fe, hablamos de obediencia. Y es la obediencia la que trae la bendición. Por lo tanto, usted tiene que, al igual que yo en este día, comprender que solo recibiremos esas promesas si confiamos en Él. Los mansos entienden, comprenden, asimilan y se empoderan que el Eterno tiene el control de su futuro. Hay una historia que se comenzó a escribir desde el principio. ¿Y sabes cuál es esa historia? La tuya. Desde el principio se comenzó a escribir esa historia. Es tu historia. ¿Sabes cómo termina tu historia? Y no estoy hablando con la fecha de defunción, porque esa no la va a saber usted, la van a saber los que quedan acá. Y no me refiero a ese tipo de esperanza. No se trata de que usted viva 90, 100 años. Hay gente que ya especula, quiero vivir 90 años y me doy por servido. Pero qué pobreza espiritual, pero no de aquella que dicen los bienaventuranzas, sino mental, pues, hermano. Porque yo no voy en ningún momento a cambiar la eternidad con el Señor por 90 años en esta tierra que se está destruyendo, que está gobernada por el príncipe de las tinieblas. Realmente lo único que sirve el tiempo en esta tierra es para decidir dónde quiero pasar la eternidad, si es con Cristo Jesús o sin Él. Por ello, amados hermanos, debemos de confiar nuestras vidas en el Señor. Por ejemplo, Abraham es un ejemplo extraordinario si queremos hablar realmente de esa confianza, de descansar en la soberanía del Eterno. Aquí encontramos cuando surgió un conflicto entre los pastores de Abraham, ¿sí?, y los de Lot, el sobrino de Abraham. Hubo un conflicto por el tema del crecimiento que tenían estos dos hombres, tío y sobrino. Y en este caso, quien tenía el derecho de escoger primero era Abraham. Sin embargo, permitió que Lot eligiera. Cuando tú estás descansando en el Señor y sabes lo que el Señor tiene para ti, tú no te vas a pelear con nadie, porque tú descansas en la soberanía del Señor, en lo que el Señor te ha prometido a ti. Dice Génesis 13:9 lo siguiente: ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Eso decía Abraham. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Abraham entonces descansó en una promesa que el Eterno había hecho. ¿Qué le había dicho Dios a Abraham? Que deje ¿qué cosa? Deja tu tierra, deja tus parientes, deja tus tradiciones, deja todo allá, ¿sí? Y ve al lugar donde yo te voy a decir. Él había prometido, amados hermanos, algo maravilloso para Abraham. No necesitaba en ningún momento Abraham luchar por obtener aquello que el Eterno ya había determinado darle. ¿Qué es lo que Dios ya ha determinado darnos, amados hermanos, en Cristo Jesús? Imagínense,
aquella herencia que recibimos en Cristo Jesús porque somos coherederos con Cristo. Después de que Lot escogió, el Eterno reafirmó su promesa a Abraham. Ahí vemos entonces a la mansedumbre de Abraham. Fue realmente una demostración de confianza en la soberanía divina. Si nosotros realmente estamos desarrollando la mansedumbre, vamos a depender de lo que el soberano tenga para nosotros. La razón por la que muchas personas hoy por hoy viven en ansiedad, viven en frustración o reaccionan impulsivamente es porque sienten que todo, absolutamente todo depende de ellos. Lo dije creo que la semana pasada y me vuelvo a acordar ahora. Planifique para 100 años, pero viva como si hoy el Señor se lo va a llevar a su presencia. Así de sencillo. Nosotros debemos entonces descansar en el Señor. No debemos descansar en nuestras fuerzas, porque jamás se va a tratar en nuestras fuerzas, porque muchos vendrán con carros, con caballos, pero más nosotros iremos, amados hermanos, es en el nombre del Señor, porque es con su espíritu, porque no es con espada, es con el espíritu del Señor. Y los mansos comprenden siempre que el Señor está al control de todo. Comprenden que el Eterno sí está sentado en su trono, lo creemos firmemente. Saben también los mansos que el Eterno abre puertas, el Eterno cierra puertas, el Eterno exalta, el Eterno sostiene. Es el Dios Todopoderoso el que está ahí cumpliendo sus promesas, y por eso podemos descansar. Dígame si no es un milagro regresar a casa. Ahí sí se despertaron. Claro que es un milagro regresar a casa, sobre todo aquí en esta ciudad. ¿Sí? Es un milagro. Y ahora imagínense ir a milagro realmente. Ahí sería un doble milagro. Realmente es milagroso, porque es de valiente salir de casa, y es un milagro regresar a la casa al final del día. Porque hay tantas cosas a nuestro alrededor, tantas amenazas, realmente que hoy por hoy están gobernando la mente de muchas personas. Pero nosotros descansamos en que el Señor guarda nuestra salida y nuestra entrada de ahora para siempre. Amén. Esa es una promesa. Yo descanso en ello. Sé que Él es mi pronto auxilio, que es mi torre fuerte, que Él es el que va delante de mí, es el que me dice no temas. Algo que he aprendido en esta semana sobre todo, y lo sostenía el día de ayer: no caminamos solos, porque el Señor dice no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo. Y si Dios está con nosotros, ¿quién puede contra nosotros? Nadie. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. La mansedumbre no nace de la pasividad. La mansedumbre va a nacer de la confianza que tengamos en el Señor. Tenemos que tener capacidad para poder entonces, amados hermanos, reaccionar como Jesús reaccionó. Y termino con esta ilustración. Un pasajero, tal vez, no sé si Dios le ha dado la oportunidad de viajar algún momento en un avión. Si usted ha viajado domésticamente, o sea, Guayaquil, Quito, Quito, Guayaquil, Cuenca, no hay más. Y por último, si tiene algo de plata, Galápagos. Más o menos usted ve la dimensión. Hace algunos años, por trabajo, viajaba muy frecuentemente a Quito, Quito, Guayaquil, Guayaquil, Quito, con tormenta, tempestad, de noche, de madrugada, de día, pero bueno, eran viajes constantes. Y tanto fue la práctica, que ya arriba así temblaba el avión. Estamos en las manos del Señor. Descansamos en el Señor. Señor, ¿y aquí qué puedo hacer? Gritar, no saco nada. Llorar, peor. ¿Qué puedo hacer? Solo descansar en ti. Y realmente esa experiencia hoy la traigo a una ilustración. Un pasajero puede dormir tranquilamente durante un vuelo porque confía en quien está piloteando el avión, aunque no lo conozco físicamente, no sé quién es ni cómo se llama, a menos que hable algo ahí en el micrófono. Pero no lo conozco a esa persona. Sin embargo, al subirte a un avión, ese piloto despega la nave y tú duermes tranquilo muchas veces. No controla los motores. Nosotros no lo controlamos, lo controla el piloto. No controlamos la ruta, la controla el piloto. No controla las condiciones climáticas, pero él puede llevarte por una ruta segura. Pero descansamos porque sabemos que alguien capacitado
tiene el control de esa aeronave. Por eso descansamos. Hay gente que hasta ronca en el avión, van plácidamente durmiendo. Así vive el cristiano manso. No porque entienda todo lo que Dios está haciendo, sino porque sabe que Él está dirigiendo nuestras vidas y Él está al pleno control y a plena capacidad para llevarnos a esa tierra prometida. Es ahí donde el Señor quiere terminar de escribir tu historia. Porque tal vez en este momento aún Cristo Jesús no está en tu vida. Y tu historia se está escribiendo, pero lo raro de todo esto es que no sabemos cuándo terminará nuestra historia en esta tierra. Lo que te puedo decir es que el día que termine nuestro último hálito, ¿sí?, de respirar oxígeno aquí en esta tierra, se termina de contar una historia que desencadena en algo eterno. Es aquí donde nosotros, aquí en esta tierra, tenemos que haber tomado una decisión. Los que tenemos a Cristo Jesús, sin duda equivocarme, creo que tenemos la plena confianza en el Señor de que un día nos gozaremos, sí, en la eterna presencia del Señor, adorando, alabando y glorificando su nombre. Amén. Pero si usted no tiene a Cristo Jesús, si aún está posponiendo esa decisión, ¿qué pasaría si hoy se termina de escribir tu historia en esta tierra? ¿Cuál sería el desenlace? Ya no hay más oportunidad. Solo la que Dios nos ha dado en este lugar, en esta tierra. Este es el día de salvación para ti. Este es el mensaje que el Señor trae para nosotros. Y a través de la mansedumbre, amados hermanos, el Señor nos enseña hoy, una vez más, aquella declaración de los bienaventurados, que son los mansos, porque la mansedumbre es una evidencia visible de que Dios es eternamente quien gobierna tu corazón. No se trata de lo que tú dices o de la denominación que te has dado. Se trata de una verdadera relación, porque puede ser que tal vez estés engañándote, creyendo que eres un hijo de Dios. Obviamente yo no lo sé. Dios sí lo sabe. Y tú también, si no has tomado una verdadera decisión. No se trata de ser miembro de una iglesia, se trata realmente de que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Allá, amados hermanos, es donde queremos ver nuestro nombre inscrito en ese libro. Los ciudadanos del reino no viven dominados por la ira, no viven dominados por el orgullo, la impulsividad, ni tampoco el deseo de venganza. Los ciudadanos del reino van mucho más allá. Quizás hoy el Señor está mostrando áreas donde todavía en tu vida necesitan ese tratamiento urgente, porque nuestras emociones tal vez nos están gobernando. Tal vez estás arrastrando un dolor de la niñez, tal vez estás arrastrando una mala experiencia de la semana pasada, tal vez del año pasado, tal vez aún sientes rencor porque alguien te hizo algo, tal vez tu jefe te lastimó, tal vez e incluso, amados hermanos, los mismos políticos de este país pudieron haberte lastimado con alguna promesa no cumplida. Tal vez estamos desarrollando, en vez de la mansedumbre, estamos desarrollando la ira, el enojo en contra del prójimo. Es el día y el momento de liberarse de aquello. Este es el día donde hay que liberarse de todo aquello que a Dios no le agrade. Y termino con esto. Dijo el Señor Jesús: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Vamos a cambiar de posición. La Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.